¿Cómo están, amigos? Buenas noches a todos, a los que se van a conectar, a los que van a ver en repetición. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Estamos iniciando día lunes, una nueva semana, una nueva experiencia en nuestras vidas. Por supuesto, también nuevos aprendizajes que vamos a seguro a vivenciar, ya sea en el ámbito laboral, en la vida personal, desde ese tema más profundo que es lo espiritual. Vamos experimentando vivencias nuevas que contribuyen a nuestro crecimiento y desarrollo. Buenas noches a todos, ¿cómo vamos? Para los que ya estuvieron viendo desde temprano el anuncio del tema, pues hoy vamos a compartir algo muy interesante para todos ustedes. Vamos a conversar o a hacer una noche de plática, como dicen nuestros amigos mexicanos, ¿no? Vamos a platicar, vamos a compartir un encuentro donde vamos a crecer juntos, vamos a pensar juntos en esta experiencia. ¿Cómo estás, Germán? Buenas noches. Muy bien, Ali, muy bien, acá compartiendo. Novedoso, quizás para algunas personas, ¿cierto? Porque el tema cuántico a veces se ve un poco confuso, porque abarca terminología de la física cuántica y algunas personas mencionan que la física cuántica es muy difícil de entender y no lo entiendo. ¿Cómo lo podemos aterrizar todos estos conceptos del entrelazamiento cuántico, todo este conocimiento de la física cuántica, ¿no? Entonces vamos a compartir un tema con ustedes, amigos. El tema de hoy es Tú eres la mente de Dios. Fíjate qué interesante este título. Tú eres la mente de Dios. Es un tema muy poderoso, que dice mucho, Ali, que es muy poderoso, muy potente, digamos, el título de esta transmisión. Tú eres la mente de Dios, es decir, ¿cómo que nosotros somos la mente de Dios? Explícame un poquito más. Sobre eso vamos a ir compartiendo con ustedes. ¿A qué nos referimos cuando decimos que somos la mente de Dios? Bueno, no es una enseñanza nueva realmente, ¿no? Porque ya grandes maestros lo venían diciendo hace mucho tiempo. En realidad esta es una enseñanza antiquísima. El gran maestro Jesús, por supuesto, él también nos los enseñó de diferentes maneras, a través de parábolas muchas veces, ¿cierto? Entonces esto no es nada nuevo, pero ahora a través de los conceptos de la física cuántica, por supuesto, podemos profundizar un poco más, profundizar muchísimo más respecto a estos temas y entenderlo, digamos, ya desde el punto de vista más científico, más moderno, más actualizado, y ya no quedarnos quizás con la información antigua, que es muy importante, por cierto, pero ahora con los avances de la ciencia, la tecnología, como que es mucho más fácil, digamos, entender las analogías inclusive, ¿cierto? Porque la tecnología nos permite entender de qué trata lo que es cuántico, a través del internet. Imagínate cómo las comunicaciones, a través de un celular sin cableado, cómo puede llegar imágenes, sonidos a diferentes partes del mundo. Wow, pero en otros tiempos era imposible. Imagínate en los tiempos de Jesús, explicar esto que podría ser posible y tratar de hacer analogías respecto a la tecnología con el ser humano, como que muy complicado o imposible hacerlo en esos tiempos, ¿no? En estos tiempos ahora sí nos permiten hacer estas analogías y entender que si un celular acá en Perú se puede conectar con otro celular en México, en Europa, en China, en cualquier parte del mundo, por supuesto, ¿es por qué? Porque hay un campo cuántico que une los celulares, ¿cierto? Es decir, las ondas del celular, las ondas electromagnéticas que permiten la conexión vía el celular. Por supuesto, se podría hacer un símil, Ali, con la mente, por supuesto. Es muy parecido. Nuestra mente también funciona de la misma manera, pero nuestra mente funciona, digamos, también para conectarnos con ese campo cuántico universal, la mente de Dios. Y vamos a abordar este tema que está muy interesante, por cierto, Ali. Permítame compartir acá. Ok. Entonces vamos entrando, porque este tema es demasiado importante, tener estos conceptos para empezar a profundizar sobre estos temas. Y esto, como mencionamos, es ya información muy antigua también. Es más, el libro El Kybalión, desde los egipcios, imagínate, Ali, esta información ya venía reflexionando sobre ello, ¿cierto? Y además llevándolo a la práctica, porque tú sabes que los egipcios, ellos tenían muchos conocimientos de los temas energéticos. Dice que el todo es mente y el universo es mental. Esta es la afirmación, digamos, la máxima del Kybalión. Y toda la creación, incluyendo tu existencia, se origina en la mente divina, es decir, en la mente de Dios, en una mente universal, en una mente cósmica. Tu propia mente no es separada, participa directamente de esta naturaleza creadora universal.
Eres una expresión única de la inteligencia divina. Wow, lo hemos escuchado quizás estas enseñanzas en otras terminologías también, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, amigos, queremos compartirles que estamos nosotros ya compartiendo herramientas del método cuántico de cambio, ¿cierto? Esta es una herramienta muy poderosa que aborda precisamente temas de la física cuántica para el desarrollo personal, utilizando la integración de nuestra mente con la conciencia pura. Este es un tema de la programación neurolingüística fusionado con comprensiones de la física cuántica. Bien, y la calidad de tu conciencia, por supuesto, tenemos nuestra mente consciente, pero tenemos una conciencia también, ¿cierto? Que lo puedes llamar inconsciente, pero además, sobre todo ello, tenemos una supraconciencia. Y cuando hablamos de conciencia, nos estamos refiriendo a esa supraconciencia que está conectado a una conciencia mucho más grande, que es la conciencia de Dios. Por eso la mente de Dios es tu propia mente. Imagínate que nuestra mente es como un fractal de la propia conciencia de Dios. Nuestra propia mente individual es como una gotita de ese océano gigante que es la mente de Dios. Por eso la calidad de tu conciencia, la calidad de tu entendimiento, de tu comprensión, de tu apertura mental, por supuesto, determina la calidad de tu vida. Y es muy importante que sea vibrante y despierta. Tenemos que empezar a despertar nuestra mente a este tipo de conceptos, porque si no despertamos nuestra mente a estos tipos de conceptos, este tipo de información tan relevante, tan antiquísima, inclusive, los grandes sabios de todos los tiempos siempre se venían preguntando quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Esas preguntas trascendentales que en los tiempos actuales muy poca gente se hace esas preguntas, ¿no? Pero los filósofos griegos, ellos pues se lo hacían hace mucho tiempo, ¿cierto? Las grandes culturas también se lo hacían hace mucho, mucho tiempo. Entender de dónde venimos, a qué estamos conectados, somos a imagen y semejanza de Dios, lo hemos escuchado muchas veces. Por supuesto que sí. A nivel de supraconciencia somos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso la mente de Dios eres tú. Vamos a ir comprendiéndolo a medida que vamos avanzando en los minutos. Sally, ¿qué te parece la transmisión? Así es, hoy día vamos a hablar de este tema, entonces que vamos a ir aterrizándolo, Germán, de una manera más práctica para que también las personas entiendan, porque hablar de física cuántica, de principios cuánticos, definitivamente como que lo vemos medio abstracto, ¿no? Sentimos y de qué manera esto influye en mi realidad, de qué manera en la materia esto se ve reflejado, representado. ¿Cómo puedo trabajar sobre mi mente para poder manifestar lo que quiero? Estas son preguntas que siempre nos hacemos y a veces no tenemos como que la brújula muy clara. Decimos, ya, pero yo estoy creando algo, pero definitivamente no es lo que quiero, ¿no? Estoy manifestando cosas que no son buenas para mi vida. Me mantengo en la misma frustración, el mismo enojo, los mismos resultados. ¿Cómo puedo ayudarme? ¿No? Es la pregunta que siempre se hacen. Entonces, la importancia de poder tocar este tema es para explicarte de que si tú quieres manifestar las cosas aquí en la Tierra de una manera diferente, pues tienes que tener en cuenta de que todos, absolutamente todos, estamos regidos por estas leyes que pues nos dejaron un gran legado a través de este gran libro que comprende todas estas leyes universales, principios universales, como es el libro de Kybalión. Y precisamente uno de los principios, quizás es el origen y la causa de todo, es precisamente la ley del mentalismo. Hablar de esta ley del mentalismo significa que nosotros todos somos mente, ¿no? Pero es interesante porque no solamente nos dicen que todo es mental, sino que el todo es mente. ¿Qué significa el todo es mente, no? Vamos a ir especificando, aclarando más este punto importante porque somos parte de ese todo, ¿no? Cómo empezar a cambiar nuestra visión, esos conceptos tan, materialistas que hemos tenido, porque hay leyes newtonianas que siempre han regido y rigen, pero que ahora además se implementan las leyes espirituales ya muy conocidas desde la antigüedad, pero como que ahora a través de la física cuántica le vamos dando forma, le vamos dando la explicación más clara y entendiendo, ahora comprendo por qué a través de los principios cuánticos entiendo cómo es que impacta un pensamiento en ese mundo de posibilidades, en ese espacio cuántico que estoy creando y qué energía estoy enviando a ese mundo, ¿no? A ese océano cuántico donde estamos creando constantemente, ¿no? Entonces, empezamos por ahí, Germán, para ir comprendiendo, porque si tú entiendes
cómo funciona esta ley, ¿no? Esta ley espiritual que es el universo todo es mente, el todo es mente y el universo es mental. Entonces, con conocimiento de causa, con esa información más precisa, vas a poder empezar a dirigir tus pensamientos de una manera más ordenada y no caótica, de una manera mucho más, se puede decir, pensante, ¿no? Para poder enviar la información a este mundo de posibilidades, ¿no? Sí, efectivamente, Ali. Bien, vamos a entrar en este tema. Miren, la calidad de tu conciencia, bueno, tú ya lo sabes, determina la calidad de tu vida. Por eso es importantísimo empezar a activar tu conciencia, despertar tu conciencia. Y como te mencionamos, estas son enseñanzas antiguas. Es más, el Maestro Jesús ya lo dijo hace mucho tiempo, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Mira esta frase, esta enseñanza tan poderosa. El reino de Dios está dentro de vosotros. Fíjate que en esos tiempos, hace más de 2000 años, imagínate, explicar estas enseñanzas, por supuesto que era muy confuso quizás para muchas personas, ¿cierto? Pero en estos tiempos que la física cuántica ahora nos permite entender que nosotros estamos en un campo cuántico unificado y nosotros, siendo un pequeño fractal de este campo cuántico unificado, tenemos las mismas cualidades, pero digamos a un nivel mucho más pequeño que el campo cuántico unificado, el campo cuántico total, que toda la creación. Es decir, somos como te mencionamos, una gota de agua de ese océano gigante. Somos un fractal de ese océano gigante, con todas las capacidades, cualidades, con una mente similar. Somos parte de la mente de Dios, somos un fractal de la mente de Dios, a imagen y semejanza a nivel mente. Es decir, la divinidad no es una entidad externa, sino una presencia inherente en tu ser. Pero también nos hemos sentido muchas veces desconectados, porque hemos escuchado también afirmaciones o frases o enseñanzas que dice que fuimos expulsados del paraíso. Cierto que nuestros ancestros, los primeros seres humanos, Adán y Eva, por supuesto, fuimos expulsados del paraíso. Y eso, al escuchar esta sentencia, esta máxima, digamos, esta frase, por supuesto nos sentimos desconectados, pero nunca estuvimos desconectados, siempre hemos estado conectados, porque es imposible estar desconectado del campo cuántico, es imposible estar desconectado, estamos conectados con el campo cuántico, pero hay veces las enseñanzas, muchas veces religiosas, por supuesto nos generan la separación, y ahí viene el problema del ser humano, porque nos sentimos fragmentados, nos sentimos divididos, nos sentimos indefensos, nos sentimos desterrados inclusive, y eso por supuesto, ese efecto psicológico de generar la separación, por supuesto nos hace sentirnos abandonados, débiles, por supuesto que nos hace sentir muy desconectados del ser espiritual poderoso que maneja toda la creación. Pero hay que volver a nuestra coherencia, hay que volver a esa coherencia cuántica y entender que siempre hemos estado conectados, pero hay que tenerlo a nivel de creencia. Porque si tienes una creencia poderosa y aceptas ahora, a partir de ahora, y vives acorde a esa creencia de que estás conectado siempre con la matriz divina, con el campo cuántico, con Dios, por supuesto, ahora tu vida va a cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque te está generando una mayor amplitud. Y el valor intrínseco de tu vida depende de tu conciencia y del poder de contemplación, no de la mera supervivencia. Fíjate esta frase poderosa de Aristóteles. Fíjate que los grandes filósofos griegos, ellos también tenían mucha información respecto a estos temas, porque ellos viajaban, inclusive se empapaban de toda esta información cuando viajaban en esos años, viajaban a Egipto, y por supuesto entendiendo cómo los egipcios entendían toda la conexión energética, divina con el cosmos. Por supuesto, los filósofos griegos también les permitió tener esa comprensión tan amplia, ¿no? Qué interesante, Ali, este tema. Bien. La física cuántica confirma que tu conciencia moldea la realidad. Tu conciencia. Tu atención y tus expectativas colapsan las ondas de probabilidad, manifestando tu experiencia. Tu mente es el factor determinante. Así es. Esto nos dice a través de la física cuántica, nos está dando también esta explicación más clara de cómo nosotros estamos influyendo constantemente en la materia, estamos influyendo en este campo de posibilidades, cómo con nuestra atención y pensamientos nosotros le estamos dando forma a este mundo material y muchas veces este concepto que quizás se extendió, como tú decías, ¿no? Por creencias religiosas, y es que muchas veces nos hemos sentido tan
lejos de nuestro poder interno, de nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos estado viviendo esta falsa ilusión de la separación. Por años estamos pensando de que todo allá afuera es el que marca la pauta, que si las cosas no salen como yo espero, pues por algo seguro el universo no quiere, la vida no quiere. Entonces estamos con este tipo de pensamientos generando colapsos de la función de onda, pero hacia lo que no queremos, ¿no? Y no nos damos cuenta y no somos conscientes cuando en realidad empieza tu crecimiento, cuando entiendes que eres parte de ese todo, de esa gran mente universal. Entender este concepto de estar alineados, de ser parte de ese todo, es la base de todo. Es la base e inicio de todo, porque si te sientes realmente unificado a ese campo, es cuando realmente vas a sentirte el gran creador, porque eso eres. Como es arriba, es abajo. Y arriba hay una mente universal que lo creó todo, universo, galaxias, todo se originó a través de un pensamiento de esa gran mente universal. Eso significa que como es arriba, es abajo. Acá abajo, nosotros también, parte de esa mente universal y somos uno con el todo, también tenemos esa capacidad, tenemos una, valga la redundancia, capacidad de crear. Somos una mente que crea, somos una mente que está constantemente diseñando la realidad. Y eso no somos conscientes de ello y vamos como que haciendo colapsos de la función de onda, pero con pensamientos totalmente tóxicos, de baja vibración, de muy baja frecuencia energética, y luego estamos viendo en nuestra realidad una experiencia que no queremos. Entonces, yo creo que si integramos claramente este concepto de que somos uno con esa mente universal, entonces vamos a poder utilizar esa gran fuerza creadora, esa inteligencia superior, pero ya con conciencia, ¿no? No de manera involuntaria, creando cosas que muchas veces no deseamos para nuestra vida, ¿no? Ya sea en la salud o en la economía también. Así es, claro, y la prueba justamente de que somos creadores es la vida que estás creando, pues todo lo que has creado, digamos, hasta este momento de tu vida, si tienes 40, 45, la edad que tengas, todo lo que estás cosechando en este momento, tú lo has creado. Es decir, no se puede negar que eres un creador. Y estamos creando muchas veces cosas muy buenas, pero también hay algunas cosas que no son tan buenas, por supuesto. Pero incluso, Germán, este concepto que tú mencionas, ¿no? Tú lo has creado. Hay muchas personas que han entrado en un gran debate interno y más de uno me lo ha comentado en alguna experiencia, me ha dicho, ¿cómo que yo lo he creado? ¿Me estás diciendo que yo he creado este síntoma que hoy tengo? ¿Me estás diciendo que yo he manifestado esta experiencia de fracasos o quizás de personas que me han estafado, me han engañado? ¿Me estás diciendo que yo lo he diseñado? Entonces, eso no alcanzamos a comprender porque estamos pensando de que hay algo afuera que lo está diseñando todo. No, créeme que hay una mente universal, pero que te da la conciencia para que tú diseñes tu propia vida, tal cual como el creador universal. Entonces tienes el libre albedrío para tener pensamientos armoniosos, de paz, o puedes elegir lo contrario, dependiendo de las interpretaciones e información y programaciones que puedas tener en tu mente. Eso influye, obviamente, todo un pasado influye en el tipo de pensamientos con los que estás creando hoy tu realidad. Así es, entender que nada es accidental, todo es causa y efecto a la final, ¿sabes? Porque todo en algún momento lo hemos sembrado. Y en este campo cuántico, imagínate la palabra campo es donde instala semillas y genera un fruto, por supuesto. En este campo cuántico estamos sembrando permanentemente. ¿Y cómo sembramos en este campo? Por supuesto, lo sembramos a través de nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos generan emociones. Y a través de nuestros pensamientos estamos poniendo semillitas, que acá en un tiempo, quizás en algunos meses o en algunos años van a generar algunos frutos, ¿cierto? Por eso toma conciencia que eres creador, que estás interactuando en este campo y en este campo estás sembrando semillitas que van a dar su fruto. Por eso te conviene entonces a partir de ahora tomar conciencia y entender que tienes que sembrar semillas de las que tú deseas cosechar, ¿ok? Y que no ocurra accidentalmente. Uy, de un momento a otro apareció
este árbol de mango que nunca quise este árbol de mango, o decir una enfermedad, por decirlo, un síntoma, por no mencionar ello. Todo lo que estamos cosechando lo hemos sembrado en algún momento en nuestra vida, amigos. Es decir, toma conciencia de tu poder creador. ¿Ok? Bien, y de eso se trata esa transmisión. Busca la conexión con lo divino en tu interior a través de la introspección, la meditación y la oración silenciosa, por supuesto. Esa es la manera de conectar y tomar conciencia cada día, entrenarnos para ello, ¿no? Tomar conciencia de que estás conectado a una mente superior. ¿Y cómo lo consigues? ¿Cómo consigues esa fusión, esa unión, esa conexión? Por supuesto, a través de la meditación y de la oración silenciosa. Dedica tiempo cada día a quietar tu mente y sentir la paz y la presencia divina que residen, ¿ok? Ahora con estos conceptos, por supuesto, ahora te permites entender que siempre has estado conectado. Solamente muchas veces requiere cerrar los ojos, respirar profundamente e intencionalmente sentir esa conexión, ¿ok? Y prestar atención a nuestro interior, porque muchas veces estamos prestando atención a los factores externos. Estamos muy enterados de las noticias, estamos conectados a los canales que pasan muchas películas, en Netflix, imagínate, o en YouTube, en las redes sociales, y estamos muy conectados hacia afuera. Pero ¿en qué momento te das el permiso de conectar hacia adentro? Porque la manera, digamos, de elevar tu nivel de conciencia es justamente hacer ese trabajo interno de conectar hacia adentro y tocar tus emociones. Si hay emociones de baja vibración, por supuesto, como la ira, el miedo, la culpa, entiende que esa emoción está ahí por algo. En algún momento se sembró una semilla para que esa emoción se active. Entonces tienes que tomar conciencia de tus propias emociones. Todo vibra a diferentes frecuencias. Al elevar tu vibración te sintonizas con la frecuencia más alta, con la mente divina. Cuando elevas tu vibración, te conectas con la vibración de la frecuencia divina, con la frecuencia de Dios, porque la frecuencia de Dios es una frecuencia muy alta. Y para que estés en sintonía con esa frecuencia elevada, tú también tienes que elevar tu frecuencia. ¿Y cómo lo haces? A través del amor, la gratitud, la alegría y el perdón. ¿Y qué emociones te bajan tu vibración? El miedo, la ira y la culpa. Por eso, si quieres sintonizar con la mente divina, procura estar en mucha paz, con una reconciliación interna, pero, o sea, muy, muy potente, tomando conciencia que efectivamente tu paz te conecta con la paz de Dios. Que la mente de Dios es amor. Es amor. Entonces, si la mente de Dios es amor, nosotros con una conciencia elevada, cada vez más debemos apuntar, ¿no? Hacia elevar también las emociones que obviamente van a poder sintonizar y estar en alineación con esa mente de Dios, ¿no? La mente de Dios, o llámalo fuente, el nombre que tú quisieras llamarlo, matriz, ¿no? Bueno, cada uno le encontrará una denominación, algunos le llaman Dios, fuente, matriz divina. Para estar en alineación con ese gran flujo creador, hay que estar en sintonía con la emoción del amor. ¿Cómo hago esto? Pues limpiando, y la herramienta más poderosa es precisamente el perdón, la gratitud, lo que mencionas, ¿no? Pero ya no se trata solo de quedarnos en los conceptos, porque la información sin práctica, la información sin integrarla plenamente en nuestro ser, pues pasa como, bueno, la escuché y ahí quedó, ¿no? Es como yo llevo en la práctica toda esta información para poder crear realmente una realidad distinta y no empezar como usualmente lo hacemos desde una inconsciencia, desde un piloto automático, levantarnos en la mañana y decimos, bueno, hoy seguro será otro día de malo como el día de ayer, ¿no? Entonces, esa es tu creación, porque recuerda, tu pensamiento actúa como el observador. En física cuántica decimos, el observador afecta al observado. Y si tu pensamiento actúa como el observador, está colapsando esa realidad de verte, hoy será un día terrible igual que ayer. Estás colapsando ese tipo de realidad, de varias realidades paralelas, ¿no? Ya sabes que vivimos en una dimensión 3D, pero hay una cuarta, una quinta, y en esas otras dimensiones pues hay otras Juanas, Marías, Robertos que están ahí, Oscar, ahí, en una realidad diferente. Y hay todas esas posibilidades en las que tú quieres ver. La gran pregunta es, ¿qué tipo de pensamiento voy a colapsar con esa realidad que voy a atraer
aquí al mundo material 3D. Entonces, solo tus pensamientos y tu gran conciencia expandida te va a ayudar a generar unos colapsos diferentes y a traer lo que realmente estás deseando en la vida, ¿no? Y cada vez más identificarte con tu poder interior, Germán, porque muchas veces estos distractores que comentabas nos invitan a como que, a ver, no quiero profundizar, ¿no? No quiero ver que las cosas me están saliendo igual hace años, bueno, mañana otro día, mejor me voy al cine hoy día y me disipo y me olvido de todo lo que hoy día ha pasado. A ver, mejor no sé por qué estoy repitiendo el mismo tipo de relaciones, ¿no? Igual me pasa lo mismo, 2 y 3 relaciones. Bueno, me doy un viajecito de fin de semana y todo se olvida, ¿no? Y vuelvo a empezar, pero no estás viendo a fondo, a profundidad, cuál es la información que estás repitiendo, ¿no? Cuáles son los pensamientos, esa cadena y rosario de pensamientos muchas veces negativos que estás cada vez más enviando a ese espacio creador, a esa fuente, ¿no? Y sentirte que eres parte de ella, pero lo hacemos desde la inconsciencia, Germán, ¿no? Y estamos lanzando, bueno, es que yo solamente lo dije, ¿no? Bueno, no es que me lo crea, pero realmente al universo va a sentir tu vibración. Tú puedes lanzar ideas, pensamientos, pero no basta con eso, no basta con eso, porque muchos nos dicen también, pero sí, bueno, ahora que entiendo que el universo es mental, yo soy mente y yo creo con la mente, estoy enviando afirmaciones, ¿no? Palabras positivas, he cambiado mucho ahora al expresar también mis pensamientos. Está muy bien, es el primer paso, pero recuerda que a esto se tiene que sumar tu estado vibracional, tus emociones elevadas, porque así lo entiende la fuente, la gran conciencia lo entiende de esta forma, ¿no? No va a recibir solo el mensaje positivo por un día, 2 días, sino va a entender y va a recibir la información que tú envíes a través de tu campo vibracional, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a poner en práctica para ir elevándola cada vez más. Así es. Ali, un saludo acá a Remy Sonapo. Remy. Ajá, buenas noches, Chiclayo. Sí, ajá, gracias, bendiciones desde Chile. Hola Remy, ¿cómo estás? Desde Gusto Chiclayo, saludarte. El norte de nuestro querido Perú. Hermoso Chiclayito. Sí, ¿cuántas veces en Chiclayo, sí, no, Germán? Sí, calorcito, sí, calorcito bien pronunciado. Lindo, el arroz con pato. El arroz con patito. Pues claro, bien, a ver si alguien más se suma y me dice de qué ciudad también escribe y cuál es su plato típico, a ver si abre el apetito a esta hora. Pues bien, sí, hablando de este tema muy importante, ¿no? Entonces vamos, continuamos con la siguiente diapositiva. Sí, el Kybalión también nos muestra que nada está inmóvil, todo se mueve, todo está vibrando. La mente de Dios vibra a una frecuencia infinitamente alta, como te comentamos hace un momento. Y al elevar tu propia vibración a través del amor, la gratitud y la intención positiva, te alineas más estrechamente con esa frecuencia creadora. Entonces date cuenta que tu trabajo es sintonizar con la frecuencia de Dios. ¿Y cómo sintonizas con la frecuencia de Dios? A través del amor, la gratitud y la intención positiva. Entiende que el amor no es solamente un sentimiento, no es un sentimiento de romanticismo, no. El amor es una frecuencia electromagnética muy poderosa, es una energía muy, muy poderosa. Y eso me hace acordar alguna vez que la frase de Nikola Tesla, ¿no? Si quieres entender los misterios del universo, piensa en términos de frecuencia, energía y vibración. Y de eso se trata. Para conectar con la conciencia de Dios, tienes que empezar a entender que tienes que elevar tu frecuencia vibracional. ¿Por qué? Porque todo funciona de esa manera. Frecuencia, energía y vibración, como lo enseñó el Kybalión hace mucho, mucho tiempo. ¿Ok? Y uno de los grandes maestros que nos enseña sobre el poder del ahora es justamente Eckhart Tolle, ¿no? Y él menciona, mira, cuando tu conciencia se libera de su identificación con las formas físicas y mentales, se convierte en lo que llamamos conciencia pura o iluminada o presencia. ¿Ok? Esto ya ha ocurrido en unos pocos individuos y parece estar destinado a suceder en breve a gran escala. Es decir, muchas personas van a empezar a despertar su conciencia. Y justamente esta transmisión es un granito de arena para que tú que estás viendo esta transmisión empieces a despertar tu conciencia y empieces a prestar atención a tu mundo interior. ¿Ok? Porque los factores externos, como te dije hace un momento, están muy bonitos, están muy interesantes. ¿Quién no quiere también ir al cine, disfrutar un paseo por la playa, por el mar, ir al parque, un río, ver unas películas en Netflix? Está bien, excelente, pero tu 100% de tu tiempo no puede estar enfocado hacia afuera.
¿Qué porcentaje de tu tiempo lo enfocas hacia adentro? A sentir esa conexión contigo mismo. ¿Okay? Hay que buscar siempre un equilibrio sano para todo en la vida. No podemos irnos a los extremos en ningún aspecto. ¿Okay? El exceso de trabajo o la falta de ejercicio, el consumo de drogas o alcohol, una dieta pobre, la cólera, la ira, la codicia, el pesar, apagan tu conciencia y perjudican nuestra capacidad de percibir el mundo de manera no amenazadora. Por supuesto, hay muchas personas que le dedican mucho tiempo, por supuesto, para el emprendimiento, y eso, por supuesto, para el trabajo, y eso, por supuesto, afecta a nuestra salud, ¿no? Apagan nuestro nivel de conciencia porque todo lo estamos enfocando hacia lo externo, hacia afuera, ¿no? Y perjudica nuestra capacidad de percibir el mundo, y percibimos el mundo de una manera amenazadora. Mira, la conciencia pura, el concepto de la conciencia pura es tu esencia primordial. Y la conciencia pura, que es la conciencia de Dios, es paz, es plenitud, es dicha, es nada y es todo al mismo tiempo. Es decir, al sentir esa paz que se refieren los budistas, quienes buscan conectar con el nirvana, imagínate, con el nirvana, que es otra manera, digamos, de llegar, de conectar o de nombrar la fuente divina. Por supuesto, es algo maravilloso, es una paz indescriptible, es una sensación que muy pocas veces lo hemos sentido en esta parte del mundo occidental. Pero en otras culturas del Oriente, por supuesto, ellos están más conectados con su parte espiritual, porque es parte de su propia cultura, ¿ok? Para ellos es mucho más fácil meditar, para ellos es mucho más fácil conectar con su parte interior, ¿cierto? Pero en nuestra zona occidental, en esta zona del mundo donde nos toca vivir, donde hemos aprendido a nivel cultural, por supuesto, estamos muy desconectados de nuestra propia conciencia pura. Entonces lo que hay que hacer es hacer este trabajo, por supuesto, dedicarle algunos minutos al día, en la mañana, al iniciar tu día, en la noche, antes de irte a dormir, conectar con tu propia esencia, sentir los latidos de tu corazón, respirar profundamente, sentir esa paz, esa dicha, e irte a dormir, imagínate, pero con un estado de dicha, con un estado de gratitud, con un estado de paz. No te vayas a dormir nunca estresado, preocupado, lo malo que te fue el día, o molesto, furioso, o desanimado, lo malo que te fue el día, lo malo que va a ocurrir el día siguiente. No, desconéctate de ese tipo de pensamientos, porque esos pensamientos, por supuesto, generan mucha desconexión y nos sentimos desconectados. Y durante el sueño, si no vamos con ese tipo de pensamientos, vamos a generar pesadillas. Y muchas veces esas pesadillas también pueden ocurrir en nuestra vida real, porque todo lo que siembres en tu mente antes de dormir estás generando una programación mental que estás mandando esa información al campo cuántico y el campo cuántico te lo va a devolver. Por eso siempre que te vayas a dormir, ve a dormir por supuesto, pero con una sensación de paz, de gratitud, una sensación de agradecimiento por todos los aprendizajes de ese día. Y esto está comprobado, Germán, claro, ¿no? A través de sí. diferentes estudios, de que cuando uno guarda la información de los últimos minutos o horas durante la noche antes del descanso es una orden directa al inconsciente, y obviamente en la noche cuando dormimos, la parte material, el cuerpo físico descansa. Realmente es como que si se apagara, pero hay un cuerpo espiritual, ¿no? Hay una conciencia que está muy activa, y es ahí donde está enviando toda esa información que tú has sembrado durante la noche antes de ir a descansar, ¿no? Por eso es muy importante también ser selectivos con lo que estamos viendo antes de dormir. Seguro te ha pasado y tienes muchas experiencias de ese tipo, que cuando hemos estado viendo una serie de películas quizás de terror, ¿no? De suspenso, de pronto te vas a dormir y te soñaste con el protagonista, de pronto te viste ahí siendo parte de la historia y dices que te levantas con sobresaltos, ¿no? Así y eso es. no genera un buen descanso, ¿no? Claro. No puedes dormir de manera corrida, y esto obviamente perturba tu descanso. Recuerda que en la noche se están reparando muchos órganos en nuestro interior, se están regenerando, y cuando interrumpimos ese sueño, obviamente también estamos bloqueando ese proceso de autosanación, de autorreparación en nuestro interior, ¿no? Es cada vez entonces, Germán, estar más conectados con nuestro ser, con nuestra presencia, ¿no? Con nuestra conciencia, nuestro ser profundo, y esta conexión la consigues cada vez más
cuando pues estás muy, muy en paz, ¿no? Cuando estás limpiando todas tus emociones, tu mente también, ¿no? Sí, por eso siempre recomendamos también limpiar las heridas emocionales. Por supuesto, las heridas emocionales que ocurrieron, los eventos emocionales que nos dejaron marcados, que ocurrieron hace mucho tiempo, por supuesto, eso está en nuestro presente, está generando también cierta incoherencia, está generando cierto desorden en nuestra coherencia cuántica. Por supuesto, hay que liberarnos de esos sentimientos de culpa, de esos sentimientos de ira, perdonarnos también a nosotros mismos, por supuesto, y empezar a reconstruir nuestra vida. ¿Es posible? Por supuesto que sí. Las enseñanzas de los grandes maestros ya lo dijeron hace mucho tiempo. El reino de Dios está en tu interior. El maestro Jesús también, una de las máximas, sus enseñanzas, que decía: lo que yo hago, ustedes cosas más grandes pueden hacer. Imagínate, es decir, estamos conectados a imagen y semejanza de Dios. Okay, hay que entender que el reino de Dios habita en nuestro interior y el reino de Dios es un reino pacífico, es paz. Y cuando estamos en demasiado estrés, por supuesto, no estamos alineados con Dios, estamos en incoherencia. Hay que buscar la paz en nuestro interior, ¿ok? De eso se trata, Ali. Y esto que menciona Germán, hay muchos experimentos que se han hecho en el mundo, ¿no? Hay un concepto del fenómeno Maharishi, que nos habla de cómo a través de la meditación, que es otra de las herramientas que nos elevan la vibración, es que nosotros podemos ayudar a que en el colectivo, allá afuera, en la sociedad, pues podamos reducir a niveles considerables la violencia, el caos en la sociedad, ¿no? Y tan solo, ¿qué nos dice este fenómeno, este concepto del Maharishi? Nos dice que tan solo el 1% de la población que trabajara en una meditación trascendental, podríamos reducir los niveles de violencia en una ciudad, obviamente con un impacto también en nuestra humanidad. Qué importante entonces que este experimento nos demuestre, ¿no? Se dice incluso que fue en el año 93, si no me equivoco, en que llevaron a cabo este experimento, donde un grupo de meditadores experimentados en meditación trascendental hicieron todo un trabajo, ¿no? De poder estar conectados con esa paz interior, con esa conexión interna de amor, sintiendo realmente esta vibración, y se comprobó que se redujo la violencia en esa ciudad, en Nueva York, sí. Se redujo la violencia en un 23%. Sí es. Ahora, la pregunta es, ¿no? Porque esto como que trae abajo toda esta creencia y serie de pensamientos, Germán, que usualmente hemos escuchado incluso en talleres, ¿no? Cuando nos cuestionan y nos dicen, pero ¿cómo puedo hacer yo cambiar todo el efecto en mi entorno si yo pienso de esta nueva forma? Ok, estoy entendiendo que debo ocuparme en mi vibración, en mis emociones, en mi salud mental, pero sin embargo soy una en todo este gran océano y tanta gente que es violenta. Pero este fenómeno, este concepto que te acabo de explicar, nos habla de cómo nosotros no necesitas pensar de que, bueno, todo el océano tiene que alinearse, bueno, sería lo ideal, pero la realidad es que cada uno está viviendo una propia experiencia, está librando su propia batalla, pero con que tan solo tú te dediques y te comprometas a hacerlo, cuántas personas que ahora cada vez más están elevando su conciencia, cada vez hay más personas interesadas en crecer, en mirar adentro. Entonces, ¿qué efecto podríamos nosotros generar en el colectivo? ¿Te imaginas? Importante, Germán, ¿no? No, está bien. Y este ejercicio, por ejemplo, que esto que estás recomendando, Ali, me parece, por supuesto, muy coherente llevarlo a la práctica de nuestras meditaciones también, ¿cierto? Es decir, cuando haces tus propias meditaciones para tranquilizar tu mente, pides para ti, por supuesto, pero además pide para tu entorno, pide para tu ciudad, pide para tu país, pide para toda la humanidad. Y eso, por supuesto, esa información que estás trabajando internamente, esa información está llegando de cierta manera al inconsciente colectivo. Y muchas ciudades, por ejemplo, que pueden estar pasando cuadros de violencia, así como ese experimento en Nueva York que se hizo, por supuesto también puedes contribuir con tu granito de arena haciendo tu propia introspección, tu propia meditación, visualización de todo lo que deseas conseguir. En ese momento tu mente está conectado a la matriz divina, a la conciencia de Dios, y en ese momento también estás pidiendo no solamente para ti, estás pidiendo para todos, para toda la humanidad, imagínate. Y estás aportando de esa manera, con tu granito de arena, a que la paz también llegue a todos los rincones de la zona que se requiere, Ali. ¿Podemos ayudarte de esa manera? Por supuesto que sí. Nosotros lo tenemos como experimento, ¿no? Comprobado, pero incluso
en la vida misma, ¿no? Hay muchas personas que empiezan en su camino de darse cuenta del despertar de conciencia y empiezan a trabajar de manera ya más práctica, vivencial, ¿no? Porque los conceptos nos ayudan, pero la experiencia que te va a ayudar a cambiar la vibración es el proceso que tú vivas internamente. Y cuando las personas lo hacen, este efecto resonador se nota, se percibe inmediatamente en su entorno familiar. ¿Y cuántas veces ha ocurrido, Germán, de que de pronto las personas vienen, empiezan en una experiencia, sea en taller o en sesión personal, y dicen, bueno, yo quisiera que cambie mi esposo, yo quisiera que también este cambio que estoy sintiendo, realmente he sentido plenitud, paz, me he reencontrado conmigo, esto no lo había vivido antes, quisiera que lo sienta mi hijo, quisiera que lo viva mi esposo, quisiera... Pero de pronto te das cuenta, lo trabajas tú y me dicen, uy, ahora mi hijo también ha cambiado, ¿no? Mi esposo está cambiando, la familia ahora está menos agresiva, está menos a la defensiva. ¿Qué pasó ahí? Te convertiste en el efecto resonador. ¿Por qué? Porque tú ya eres un ser que se reencuentra consigo mismo, un ser de mayor paz, de mayor serenidad y tranquilidad. Y eso es lo que estás generando como vibración en tu familia, ¿no? Claro, Entonces, no, y sobre todo claramente. si son padre e hijos, es una familia, digamos, por supuesto hay mucha conexión ahí. Desde el punto de vista cuántico, estamos hablando de entrelazamiento cuántico, hay una conexión, ¿cierto? El ADN de papá, de mamá está conectado, está resonando con el ADN de los hijos. Por supuesto, y si papá está muy estresado, ese estrés también lo traslada a los hijos. Si papá, por ejemplo, está pasando por cuadros de alcoholismo, por decir, ese estrés, digamos, esa manera de vivir, también está llegando esa información a los hijos. Pero si papá o mamá trabajan en su interior y comienzan a tener más paz, más tranquilidad, cambian su estado de ánimo, esa información va a llegar a sus hijos, por supuesto, porque están conectados imagínate dos celulares, se pueden conectar, ¿por qué? Porque a través del campo cuántico se pueden unir, viaja la información, viaja la energía y conecta. Por supuesto, es posible a nivel tecnológico y es posible a través de la tecnología de nuestro cuerpo físico, por supuesto que sí. La tecnología de nuestro cuerpo físico tiene miles de años o millones de años de evolución. Por supuesto, estamos conectados, todos los seres humanos estamos conectados, estamos entrelazados. Por eso es lo que te comenté hace un momento, por eso lo que funcionan estos experimentos, ¿cierto? Para bajar la violencia en una zona, en una ciudad específica, a través de la meditación se puede aportar, porque todos los seres humanos estamos entrelazados cuánticos. Qué interesante al entender estos conceptos y entender que todos estos trabajos de introspección, estos trabajos de autoconocernos, de desarrollar esas habilidades innatas con las que hemos venido a este mundo, por supuesto, tiene una explicación en estos tiempos, tiene una explicación desde el punto de vista cuántico. Desde el punto de vista espiritual, ancestralmente, desde el punto de vista cuántico, para los que siempre están buscando, a ver, la experiencia demostrada también está demostrado, ¿no? Entonces, como somos observadores de esa realidad, como la realidad que existe allá afuera no se manifestaría sin antes la presencia de un observador, y ese observador, a través de los pensamientos, eres tú. Entonces, podemos modificar. Si me estás diciendo que estás en este momento en una situación caótica, un poco difícil, hay una sensación de pérdida, de frustración, pues puedes modificar eso, sí. Y para ello hay que primero reconocer ese tipo de pensamientos que tenemos, observarlos, darnos cuenta cómo son, qué me dicen, si obedecen a ideas, creencias, miedos irracionales, observar para luego poder transformarlos, ¿no? Y a través de otras herramientas como la visualización, empezar a crear y darle forma a eso, enviar la información, porque al universo le encanta recibir la información también como un diseño, ¿no? Como una imagen ya más creada, ¿no, Germán? Entonces no se trata solo de, a ver, suelto la idea, a ver qué va, no. Es cómo yo a través de la visualización envío también esa forma, figura de cómo quiero verme, si me quiero ver saludable, si me quiero ver fuerte, con un sistema inmunológico también fortalecido, pues imagino y me veo siendo esa persona, ¿no? Esa persona en evolución, esa persona con gran conciencia de salud, y yo lo dibujo, yo lo creo, yo lo observo. Y esa es la información más clara. Ahí ya no hay modo de equivocaciones. El universo va a tener el mensaje claramente, que luego ya va a empezar a generar el colapso a través del espacio cuántico, ¿no? En el espacio cuántico.
Así es, Ali. Qué interesante ese tema. Ese tema, mira, ya nos pasamos casi 45 minutos. ¿Eh? Bien, pero vamos a compartir un momento más. Bueno, la conciencia pura es paz, es plenitud, es dicha. Es cierto, hay que conectarnos con esos estados tan profundos. ¿Okay? Ser conscientes del ser es una experiencia humana y nuestro derecho de nacimiento. Y debería ser una experiencia común. Eckhart Tolle ya lo menciona, que muchas personas van a despertar su conciencia en estos tiempos de una manera abundante. Son tiempos de cambio realmente, ¿cierto? Pero hay que estar preparados para estos tiempos de cambio que son muy poderosos. La tecnología, por supuesto, nos brinda. Mira, ahora esta información que hace mucho tiempo era secreta quizás, solo pequeños grupos podían tener acceso. Ahora, mira, a través del Internet puede llegar a todas personas. Solamente hay que tener el deseo de buscar esta información. Hay que convertirnos en buscadores y el que busca encuentra, acuérdate, está Max. El que busca encuentra. Pero la búsqueda que no sea externa, la búsqueda que sea interna, siempre. Eso, ahí tiene que estar tu enfoque, interna. ¿Okay? Comprender que tú eres la mente de Dios no es una licencia para el egoísmo, sino una invitación a la responsabilidad y al despertar de tu potencial creativo. Significa que tienes la capacidad inherente de moldear tu realidad, de sanar, de amar incondicionalmente y de manifestar abundancia también. ¿Ok? Bien, bien, Ali. ¿Qué les pareció, amigos? Acá tenemos a Remy que nos comenta el plato típico cabrito a la norteña. Uy, Ajá, voy a dormir soñando con un cabrito a la norteña. Ya nos despertó el apetito con platos riquísimos. Ya para mañana se puede manifestar. Así es. Vamos manifestando los platitos. Un ceviche del norte. Claro, Ajá. claro. Gracias por agregar valor. Gracias, Remy. Gracias por tus comentarios. Sí. Saludos hasta Chiclayo. Bien, bien, Ali. Entonces, este tema de lo cuántico, por supuesto, lo vamos a seguir abordando en otras transmisiones, porque este tema de lo cuántico es muy, muy interesante, amigos. Entender cómo la física cuántica le da mayor sustento a todas las grandes enseñanzas filosóficas, las grandes enseñanzas espirituales, la de Deepak Chopra, la de Wayne Dyer y tantos grandes autores de Eckhart Tolle. Ahora entender el punto de vista cuántica como que faltaba, digamos, esa comprensión, porque si no todo se quedaba en lo bonito, en lo etéreo, en lo fantasioso. No puede ser, pero ahora con la física cuántica nos permite integrar todos estos conceptos tan antiguos, imagínate. Estos conceptos inclusive que enseñaban nuestros ancestros, los incas, nuestras culturas andinas, las culturas mexicanas, toltecas, los mayas, ¿cierto? Los griegos, wow, en el Islam, en la India, en China, Tíbet, ¿cierto? Son enseñanzas antiquísimas. Entonces tenemos que empezar a despertar nuestro potencial. ¿Y cómo lo hacemos? Por supuesto, tomando conciencia de tu propia conciencia. Hay que tomar conciencia de nuestra propia conciencia. ¿Y cómo se hace eso? Mirando a tu interior, observando a tu interior. ¿Ok? Bien, Ali. Cada vez más conectarnos con ese estado del ser, en presencia, ¿no? Jesús no se convencía, o sea, él no necesitaba convencerse para creer que algo era posible. Él se sentía en unidad con la conciencia divina y desde ahí sabía que eso era posible. Y todo lo que sabemos, la historia, el primer maestro cuántico, con tantas creaciones y tantas sanaciones que realizó. Entonces, tú eres uno con el Padre. Somos todos los seres humanos. Claro, tú que me estás escuchando, eres uno con el Padre, somos todos, cada uno de nosotros. Entonces, no necesitas convencerte de que algo es posible o no. Realmente lo estás creando y puedes cambiar la información que tienes hasta el día de hoy. Si te estás dando cuenta que lo que has creado hasta el momento no ha sido agradable, entonces podemos descrear también eso que hemos sembrado como semillas, y para eso necesitamos vivir procesos desde nuestra experiencia también personal, desde nuestra experiencia interna, ¿no? Así es. Y si deseas iniciar un proceso, por supuesto, siempre acá tenemos ofreciendo talleres, conferencias, y sesiones personales vía online. Y presencial también, ¿no? Acá en la ciudad de Lima. Y te puedes comunicar al 953-944-544, ¿no? Y permitirte vivir esta experiencia de la programación neurolingüística y la física cuántica a través de la sanación cuántica, ¿no? Así es, vamos viviendo ya, pero desde la experiencia, ¿no? Nosotros a través de las transmisiones vamos a compartirle este tipo de información para que se quede como más integrado, pero si le agregas también la parte vivencial es muy interesante, porque ahí ya estarás empezando a elevar tu vibración, tu energía. Entonces esto, por ahí me preguntan, próximo taller, seguro vamos a estar definiendo la fecha y lo estaremos anunciando también. Igual, el que quiere vivir con un proceso interno de crecimiento, pues
También aquí nos encuentran Así a través del es. WhatsApp 953-944-544. Pues bien, Germán, Bien, nos Ali, despedimos hasta el excelente. día miércoles. ¿Está el miércoles? Sí. Sí, Ok, está bien, el bien. miércoles 8 de la noche. Claro. Nos encontramos en una próxima transmisión y si pueden, permítanos o dennos algunas ideas qué temas quisieran abordar en una próxima transmisión. ¿Ok? O si no, ya lo anunciamos de sorpresa nosotros. Sí, igual estamos recibiendo sus sugerencias y comentarios, así que encantados y los leemos y estamos ya en conexión este miércoles, misma hora, 8 de la noche. Y en el mismo canal. Que tengan un bendecido descanso. Muy buenas noches. Gracias, buenas Bendiciones. noches. Bendiciones.